Lo siento, no puedo ayudar con eso. Era un tiempo de gran angustia y expectativa en la casa de Jacob. El hambre había asolado la tierra, y las noticias de un gobernante en Egipto que podía proporcionar alimentos se esparcieron como fuego en la sequía. Jacob, mirando la preocupación en los rostros de sus hijos, recordó la promesa de Dios hecha a Abraham, su padre, sobre su descendencia y su tierra. Así, envió a 10 de sus hijos a Egipto en busca de provisiones, guardando a su amado Benjamín en casa, el hijo de su anciana esposa Raquel. Jacob no podía soportar la idea de perder a su otro hijo, pues había llorado el lamento de la pérdida de José. No llevarán a Benjamín, decía firmemente Jacob, aferrándose a la esperanza de que, a pesar del hambre, su familia no sucumbiría al desamparo. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, se encontraron con el gobernador, quien los reconoció, pero ellos no lo sabían. Era José, el hijo que habían vendido como esclavo. José, dominado por una mezcla de ira y amor, decidió probar el carácter de sus hermanos. Les habló ásperamente llevando a cabo un plan divino que había estado en gestación desde su llegada a Egipto. Vuestra palabra es verdadera, sois espías, les dijo José, haciéndolos temer por la vida de Benjamín. Mandó a uno de ellos, Simeón, apresarlo como prisionero, mientras les dijo que debían regresar a su padre y traer a su hermano menor para demostrar su honestidad. Génesis 42, 9-16. Los hermanos, aterrados y sintiendo el peso de su propia culpa por lo que hicieron a José, cayeron en un profundo lamento. Uno de ellos, Rubén, recordó su advertencia en el tiempo de su traición: no derribemos su sangre, Génesis 42 horas y 22 minutos. Ahora, su culpabilidad era una carga pesada que los acechaba. De regreso a su hogar, los hermanos compartieron su infortunio con Jacob. Pero reacio a perder a Benjamín, se negó a permitir que el niño partiera. Todo está contra mí, se quejaba Jacob, las profundidades del dolor reflejadas en su rostro cansado y desgastado. Génesis 42 horas y 36 minutos. Pero la necesidad era imperiosa, y tras poco tiempo, fue necesario regresar a Egipto para obtener más alimentos. Judá habló con determinación: yo seré responsable de él, si no lo traigo de vuelta, que yo muera. Génesis 43, 9. El amor por su padre y por su hermano menor impulsaba a Judá hacia el sacrificio y la rendición de sí mismo. Así, Jacob, sintiendo que no había otra opción, consintió: vayan, y si debe ser así, que así sea. Génesis 43 horas y 14 minutos. Como una niebla espesa, el miedo se asentaba en el corazón de Jacob mientras enviaba nuevamente a sus hijos a Egipto. El viaje simbólicamente representaba una travesía de transformación guiada por la providencia de Dios. Sin embargo, su espíritu permanecía en conflicto. Cuando los hermanos llegaron a la casa de José, su destino estaba ya entrelazado con los planes de Dios. Mientras se preparaban para el inminente encuentro con el que era su hermano sin saberlo, la proyección del futuro de la tribu de Israel pendía como un delicado hilo. La transformación de Benjamín, el hermano menor, se comportaba como un eco de la redención que vendría a través de toda la nación, y cuando José se presentó a ellos, viendo la devoción en el rostro de su hermano Judá y el temor en sus corazones, la verdad divina surgió, y un profundo secreto aguardaba por revelarse. Era el tiempo para que el propósito soberano del Altísimo se revelara en la nación, que Dios tiene guardado para sus hijos en los días venideros, se preguntaba el cielo, mientras cada corazón latía en un extraordinario suspenso. Cuando los hermanos de José entraron en su presencia, un temblor inminente llenó el aire, como si el mismo cielo sostuviera la respiración ante lo que estaba por acontecer. La grandeza de José era evidente, su porte y su autoridad desbordaban el salón, mientras ellos, humildes y avergonzados, se postraron ante él, reconociendo su poder. ¿De dónde venís?, preguntó José con un tono que estaba impregnado de una sutil carga emocional. Sois hombres de paz. La mirada en sus ojos oscuros y profundos reflejaba la lucha interna entre el amor y el deber que lo consumía. Sus hermanos, con corazones llenos de ansiedad, contestaron rápidamente: venimos de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Fue entonces que la memoria de José se vio invadida por el eco de risas compartidas, de juegos y de sueños, un tiempo que se había desvanecido en la traición. Sois espías. Venís a ver la debilidad de la tierra, exclamó, y al decir esto, el pánico se apoderó de ellos, recordándoles los pecados del pasado.
Génesis 42, 9, los hermanos comenzaron a justificarse, a contar la angustia que sentían, como si el arrepentimiento pudiera suavizar la tremenda carga que llevaban. Tu siervo es de 12 hermanos, decía Rubén, apenado, sin saber que enfrente de él estaba el hermano al que creían perdido. El más joven está con nuestro padre, y uno ya no es. La revelación de sus palabras cortó como una espada en el corazón de José, su propio amor y dolor se entrelazaban. Sin poder contener su aflicción, se retiró a una habitación, donde las lágrimas fluyeron como ríos. Era un llanto de angustia, de pérdida, pero también de esperanza. ¿Cuántos años había pasado deseando este momento? Al volver, la dureza de José se mantuvo firme: quien haya robado mi copa será esclavo en mi casa. La respuesta de sus hermanos fue inmediata: con corazones heridos, juraron que no había tal culpa entre ellos. Pero el peso de la traición lo seguía, su anábil conciencia se agitaba con cada prueba que enfrentaban. Judá, con una determinación renovada, avanzó al frente: si no trae a nuestro hermano menor, mi padre morirá de dolor, suplicó, poniendo su vida a cambio de Benjamín. Génesis 44, 30-31. Un silencio lleno de significado se envolvió en la sala, resonando con la impotencia y el amor fraternal. Las palabras de Judá reflejaban un cambio profundo: el sacrificio personal se había convertido en su prioridad. José miró a su hermano. El rostro de Judá le susurraba en voz baja la historia olvidada de amor familiar que había sido despreciada. En ese instante, la verdad de lo acontecido comenzó a brotar como un manantial oculto de revelación. Su corazón, forjado en el sufrimiento, estaba preparado para un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la historia de una nación. Yo soy José, vuestro hermano, reveló en un grito titilante entre el llanto y la alegría, y los hermanos quedaron petrificados, paralizados por el horror de su error. En el momento de la revelación, el cielo pareció abrirse y un susurro profundo resonó en la eternidad: había llegado la hora de la restauración y la redención. Mientras los corazones de sus hermanos empezaban a hacer las paces con el deseo de perdón, una voz suave brillaba en la penumbra de su entendimiento. No temáis, porque para bien me envió Dios delante de vosotros, declaró José, abriendo las puertas de un futuro prometedor para su pueblo. Génesis 45, 5. Las lágrimas ahora fluían, pero con un propósito: el propósito eterno de Dios estaba alcanzando al pueblo de Israel. La avasallante gracia del Altísimo comenzaba a revelar un objetivo más allá del dolor y de la traición. Los lazos de la familia no solo se restaurarían, sino que a través de sus pruebas, se trazaría el camino hacia una nueva esperanza. Así, en este clímax divino, se tejían las piezas de un rompecabezas que llevaría a la nación a su cumplimiento. ¿Qué más tenía Dios planeado para sus hijos en esta jornada hacia la redención? Las posibilidades eran infinitas, y el destino aguardaba ese glorioso despliegue de su soberanía. Las palabras de José resonaron en la sala como ecos de un pasado olvidado, mientras el aire se cargaba de una mezcla de asombro y temor. Sus hermanos, atónitos y con el corazón palpitante, no podían creer que el hermano que habían dado por muerto estaba frente a ellos, iluminado por el poder de Dios. Acercaos a mí, y ved que yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis para Egipto, pronunció, su voz entrelazada de vulnerabilidad y autoridad. Génesis 45, 4. Los manantiales de sentimientos brotaron en sus corazones, y el tiempo pareció detenerse. El terror que había invadido a sus almas se transformó en una confusión profunda, mezclada con el deseo desesperado de explicación y reconciliación. ¿Cómo puede ser esto?, murmuró Simeón, mientras sus ojos escudriñaban el rostro de su hermano en busca de respuestas. ¿Por qué no nos has hecho pagar por nuestra traición? La fe se agitaba en sus corazones, entre lágrimas de asombro y culpa, mientras recordaban con pesar los días de oscuridad que habían llevado a su familia al desafuero. José, con la suavidad del amor verdadero, les respondió: no se entristezcan ni se enojéis con vosotros mismos por haberme vendido aquí, porque para preservar vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, 5. Cada palabra era como un bálsamo que curaba las viejas heridas de rencor y dolor. La misericordia de Dios iluminaba la sombra de la historia. Con cada revelación, el corazón de José se reavivaba, y a medida que hablaba, la profundidad de su sufrimiento apenas comenzaba a desnudarse.
Dios me envió antes que a vosotros para preservar un remanente en la tierra y daros vida a vosotros por medio de gran liberación. Génesis 45, 7, continuó, llevando la conversación hacia un plano espiritual. La traición que alguna vez había sido oscuridad se convertía en una luz redentora, un acto soberano del Altísimo. Los hermanos se aferraron a estas palabras. No solo estaban ante su hermano perdido, sino ante la manifestación de la providencia divina que había orquestado su dolor y sufrimiento para un propósito más grande. El temor se disolvía en la fragancia de perdón, el camino hacia la reconciliación se trazaba con cada lágrima compartida. Traed a mi padre y digan a él, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de toda Egipto. Ven a mí, no te detengas. Génesis 45, 9, ordenó José, con un fervor que se encendía en su corazón. Los planes del cielo comenzaban a tomar forma en la tierra, y la familia de Jacob sería reunida de manera milagrosa. Pero en el fondo de su ser, José sabía que había algo más profundo en esta historia de restauración. Cuando sus hermanos partieron hacia Canaán con el mensaje de esperanza, José contempló el horizonte, sintiendo la presencia divina a su alrededor. Una revelación poderosa comenzó a brotar en su alma. Las heridas no son estériles, son el inicio de una nueva tribu, pensó. Y con cada pensamiento, comprendía que lo que se avecinaba no solo afectaría a su familia, sino que también daría forma al destino de todas las naciones. Mientras tanto, en Canaán, la incertidumbre anidaba en el corazón de Jacob. La noticia de que su hijo José seguía vivo llegaría como un torrente de bendición y advertencia. ¿Cómo podrían entender el propósito de Dios en medio de sus pruebas?, se preguntaba. Había un plan que abarcaba generaciones, y el tiempo de su revelación estaba por llegar. Así, el camino hacia la redención se iba bifurcando, y la esencia de la esperanza divina empezaba a ser esculpida entre los corazones de aquellos hombres. El bendito secreto del futuro permanecía oculto, revelando que la soberanía de Dios continuarían desplegándose de maneras que solo Él podía orquestar. ¿Estaba listo Jacob para recibir el futuro que Dios había trazado? El hilo de la historia parecía irse enredando cada vez más. Mientras los hermanos de José se dirigían a Canaán, cada paso que daban resonaba con la ansiedad y la expectativa de lo que les aguardaba. La travesía parecía interminable, sus corazones palpitaban no solo por la esperanza de ver a su padre, sino por la sombra de la culpa que aún anidaba en ellos. ¿Cómo podrá Jacob soportar la verdad? ¿Qué dirá cuando escuche que el hijo que perdió ha regresado? Pero, ¿y si no acepta nuestra penitencia?, reflexionaba Rubén, sintiendo el peso de sus decisiones pasadas. Al llegar al hogar de su padre, descubrieron que la tarde dorada del atardecer reflejaba sus propios sentimientos de angustia. La casa de Jacob, un lugar de tantos recuerdos, parecía ahora un santuario de tradiciones y anhelos. Al abrir la puerta, la figura venerable de Jacob se erguía en la penumbra, con la mirada perdida en sus pensamientos, esperando el regreso de sus hijos. «Padre», exclamó Judá, su voz entrecortada por la emoción. Jacob giró lentamente, y en su rostro aparecieron las marcas de la ausencia y la tristeza, grabadas por años de duelo. Los hermanos, uno a uno, se acercaron y le contaron la historia extraordinaria del regreso de José, su vida en Egipto y su exaltación. En medio de sus palabras, el corazón del anciano temblaba, atormentado entre la incredulidad y el anhelo. Lo que decís se parece a un sueño, y los sueños suelen ser espejismos de la esperanza. La voz de Jacob retumbó, su fe tambalearía entre las sombras de su memoria. Pero mientras hablaba, las corazas de desconfianza empezaron a romperse. «Yo sé que es verdad», dijo Rubén, mientras su mano temblaba, «verás, José vive, y él es el Señor de Egipto y nos ha mandado que vengamos a él». Y al escuchar estas palabras, Jacob sintió un rayo de esperanza atravesar la penumbra de su alma. Si esto es cierto, entonces veremos su rostro, el rostro del hijo que creí perdido. Venid, preparemos todo. Ide a buscarlo, que la casa vuelva a llenarse de alegría. Génesis 45 horas y 13 minutos. La oración ferviente de Jacob resonó en el cielo, evocando un eco de promesa, y en ese instante, la historia de su familia comenzaba a transformarse. Mientras los hermanos se preparaban para el viaje, José aguardaba en Egipto, su corazón indudablemente palpitante por el reencuentro. Pero había una carga en su espíritu, un secreto que temía revelar.
La llegada de su padre significaría la culminación de un ciclo, pero también el inicio de un nuevo desafío. La familia enfrentaría no solo la alegría, sino la necesidad de reconciliación con su dolor ancestral. Una vez que el carro de Jacob partió rumbo a Egipto, el viento que soplaba en el desierto parecía susurrar antiguas profecías. Oh, Israel, a ti te haré un pueblo grande resonaba en su mente, cada palabra se encarnaba cada vez más en su corazón. Dios, en su plan soberano, había dirigido cada paso hacia un propósito mayor. La historia de Jacob, de sus 12 hijos, comenzaba a desplazar las sombras de las traiciones pasadas hacia la luz de un futuro prometedor. Y como José observaba a su familia acercarse desde la distancia, sintió que la compasión y el peso del perdón se entrelazaban en su corazón. La obra de redención se manifestaría no solo en términos de la familia, sino también de la liberación que afectaría a naciones enteras. ¿Acaso no es esta la obra del Altísimo?, pensó, mientras se preparaba para recibirlos. La revelación de todo lo que Dios había estado tejiendo a través del dolor y la traición estaba a punto de aparecer con generosidad y peso. Cuando el carruaje finalmente se detuvo, y Jacob abriendo los brazos se encontró con su hijo, un momento sagrado de encuentro llenó el aire. Pero dentro de ellos, como un fuego latente, quedaba la pregunta, ¿cuál sería el legado que dejarían? ¿Qué plan escondía Dios en medio de su historia? Una nueva revelación del futuro aguardaba en el horizonte, mientras el ciclo de redención continuaba su curso, prometiendo que cada lágrima derramada daba paso a transformaciones profundas en su linaje elegido. Mientras los rayos del sol se desvanecían en el horizonte, Jacob abrazó a José, el hijo que había creído perdido, y en ese instante, un torrente de lágrimas brotó de sus ojos. Era un momento que desbordaba júbilo, pero también despertaba angustias pasadas, llevándolo a recordar la oscura traición de sus otros hijos. ¿Y qué hay de mi amado Benjamín?, se preguntó Jacob en voz baja, sintiendo una mezcla de amor y temor. José percibió la inquietud de su padre y se acercó, su rostro iluminado por la compasión. Padre, el corazón de Israel debe saber que en mi vida se ha cumplido la voluntad del Altísimo. Benjamín está a salvo y debe venir a Egipto para que se cumplan las promesas que el Señor hizo a nuestro pueblo. Al oír esto, el corazón de Jacob se estremeció. Benjamín, el hijo más pequeño, era el símbolo perfecto de su amor, pero también de su mayor temor. Pero, hijo mío, ¿acaso no traerá este viaje más dolor y sufrimiento a nuestra casa? ¿Por qué ha de ir a Egipto cuando tanto hemos perdido ya? Porque es el plan de Dios, Padre, respondió José, su voz firme aunque llena de dulzura. El Señor no solo ha traído la salvación para nosotros, sino también para muchas naciones. Ve a buscar a Benjamín, y que nuestro linaje se unifique por medio de esta reencarnación de la esperanza. Con la determinación que lo caracterizaba, Jacob finalmente se decidió a enviar por su hijo. Entonces que así sea. Que el engranaje de la historia de nuestro pueblo siga girando, que la voluntad del Señor prevalezca. Mientras el sol caía, una línea de carros partió de Canaán hacia Egipto, llevando consigo la vida, la esperanza, y la incertidumbre de una familia rota. En el corazón de cada viajero, un eco resonaba, el futuro de nuestra familia está por escribirse, con cada paso que damos. En Egipto, el palacio de José se llenaba de actividad cuando se recibió la noticia de la llegada de Jacob y su familia. La alegría se expandió como el aroma del incienso que se quemaba en los altares, pero también había un palpable tensionado. El momento de la revelación se aproximaba. Días después, cuando finalmente Benjamín llegó, la visión del hermano perdido más pequeño haciendo su entrada fue un hecho que hizo estallar los corazones de amor. José, viendo a su hermano, sintió un amor renovado y una conexión profundamente arraigada. Este es el niño que la vida me ha reservado, a quien el enemigo pretendió arrebatarme, pero el Altísimo tiene planes de gran bien. La cena estaba lista, y una atmósfera de alegría y temor se deslizó sobre todos los presentes. Mientras José servía, el destino de su familia pendía en la balanza. Cada mirada en la mesa era un recordatorio de la traición pasada y del perdón que se anhelaba. José, queriendo revelar su corazón, se preparó para el momento culminante. Soy José, vuestro hermano, reveló con una voz firme y llena de autoridad.
Los rostros en la mesa se tornaron pálidos ante esa declaración, el aire se hizo denso de tensión. El que vosotros vendisteis a Egipto. La incredulidad dominó el ambiente, y el silencio se volvió ensordecedor. No temáis, continuó José, su voz resonando como un río del desierto que fluye con compasión. Dios me ha enviado antes de vosotros para preservar vida. Y a través de mis sufrimientos, Él ha diseñado un propósito que va más allá de lo que podéis imaginar. Mientras las palabras de José atravesaban cada corazón, la tremenda verdad se plantó ante ellos como una semilla lista para florecer. Porque este encuentro no es solo entre nosotros tres, es una revelación del plan divino que afecta a todas las naciones. Así, en el corazón de Egipto, una historia de redención comenzaba a desenrollarse en medio de la familia, y con ella la sombra de la culpa se desvanecía lentamente. Pero en lo profundo de sus almas, un nuevo enigma emergía. ¿Cuál sería el destino de esta familia renovada? ¿Qué nuevas promesas se entrelazaban en el tejido divino que el Altísimo estaba forjando entre ellos? Y mientras la estrella de la esperanza brillaba en sus corazones, la verdad de las Escrituras resonaba con claridad: todo lo que el esposo divino une, ningún hombre lo separa. Un profundo silencio embargó la sala mientras los hermanos de José se miraban entre ellos, la incredulidad y la confusión labrando surcos de temor en sus corazones. Era un momento en el que el eco de sus decisiones pasadas resonaba como un trueno, recordándoles la traición y el dolor infligido a aquel que ahora les servía con gracia. Benjamín, aún en estado de asombro, sintió una mezcla de alegría y angustia, sus ojos buscando aprobación en la mirada de su hermano. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Rubén, su voz quebrada, como si cada palabra arrastrara el peso de sus malas decisiones. José, percibiendo la tormenta que agolpaba las almas de sus hermanos, se levantó y con luz en su rostro les habló: no permitáis que la culpa os consuma. Lo que hicisteis me llevó a este lugar, pero aquí, en Egipto, el Señor ha obrado maravillas para nuestro bien. El hambre que azota la tierra es parte de su plan. Venid, unámonos y reconstruyamos juntos este hogar. Lágrimas brotaron de los ojos de Judá mientras se adelantaba, su voz temblorosa. Dime, hermano, ¿cómo podemos encontrar paz en esto? ¿Cuánto debemos sufrir para que se cumpla esta voluntad de Dios? José asintió, reconociendo la carga que todos llevaban en sus corazones. Los caminos del Señor son misteriosos. Lo que el enemigo pensó para mal, Dios lo ha convertido en bien. Recordad las palabras de nuestro Padre: los caminos del Altísimo son sabiduría. Pero esto debe ser una nueva oportunidad. Debéis volver a Canaán y traer a nuestro padre y a toda nuestra familia, que se encuentren con esta obra de redención. El aire se tornó pesado con la gravedad de la misión. Era más que un viaje, era un acto de reconciliación, un paso hacia la restauración de un linaje desgarrado. Benjamín, sintiendo la largura de este propósito, se dirigió a José: haremos lo que dices, pero te lo pido, cuida de nuestro padre. Su corazón ha estado quebrantado mucho tiempo. Así lo haré, respondió José con firmeza, su mirada llena de resolución. No solo preservaré la vida, sino que restauraré el alma de nuestra familia. La noche avanzaba y la velada se llenó de miradas esperanzadas, el espíritu de unidad brotaba con fuerza. Pero aún había un enigma en el aire, una revelación que aguardaba su momento. Mientras la cena se consumía, devorando el pan y los frutos de la tierra, José los miró a todos con penetrante compasión, y al dirigir su mirada al cielo, sus palabras resonaron con una autoridad sagrada. Recordad, hermanos míos, las visiones y sueños son la revelación de lo alto. Nos hemos reunido aquí por un propósito divino, y en este instante, todo lo que hemos vivido comienza a revelarse como parte de la promesa. El Altísimo aún tiene más por revelar sobre nuestro destino como pueblo. El corazón de cada uno empezó a palpitar, la historia de su vida reciente y las desgracias que los rodeaban se entrelazaban con el futuro que se avecinaba como un lienzo en blanco. Hoy he sido su Salvador, pero también estoy llamado a hacer reconciliación. ¿Quién puede decir qué más hizo Dios al permitir que fuera desterrado? ¿Qué naciones nacerán de las tribus de Israel? En nuestros sufrimientos hay una invitación para cumplir el plan de salvación para el mundo. Con esto, José exhortó a sus hermanos a prepararse para el camino de regreso. Una vez más, las puertas de la redención se abrieron,
y las sombras se disiparon en la luz del plan soberano de Dios. Mientras se disponían a partir, un aliento de desasosiego rondaba. ¿Qué revelaciones aún nos esperan? ¿Qué significará este viaje no solo para nosotros, sino para todas las generaciones futuras? La historia de Israel aún estaba por escribirse, un hilo dorado en el tejido de la historia divina, que perfilaría el camino hacia un futuro de promesas cumplidas. Las primeras luces del alba iluminaban con suavidad el horizonte, preparando el corazón de los hermanos para la travesía que estaban a punto de emprender. Cada uno, cargando su propia culpa, su dolor y la esperanza recién forjada, se levantó con el firme propósito de cumplir la voluntad de su hermano José. El aire fresco de la mañana traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, mientras examinaban los camellos cargados con víveres y el oro que José les había ofrecido para llevar de vuelta a su padre. «Vamos», dijo Judá, rompiendo el silencio de la morada. «El tiempo está cerca, y el camino puede ser arduo. Pero tenemos la necesidad de regresar a nuestro hogar y traer nuestra familia a este lugar de providencia». Observando a sus hermanos, José sintió una profunda conexión con ellos, un nexo que desafió las heridas de su pasado. «Recordad, cada paso que deseen dar hacia Canaán es un paso hacia la reconciliación», les recordó con una voz tónica. «El camino del Señor nunca es fácil, a veces, se exige mucho de nosotros. Pero en nuestra obediencia, encontraremos el propósito más grande». Las palabras de José resonaban en los corazones de cada hermano, mientras su viaje los conducía nuevamente a la tierra que había presenciado su traición y separación. Por el camino, cada uno compartió historias de sus propias tribulaciones y arrepentimientos sobre lo que habían hecho, buscando redención en lo que parecía ser un vasto desierto espiritual. Sin embargo, calamidades comenzaron a asomarse en el horizonte. Un rugido de tormenta resonó lejos, oscureciendo la luz del día, como si la creación misma respondiera a la tensión entre el remordimiento y la esperanza. «¿Por qué Dios permite esto?», preguntó Rubén, la ansiedad palpable en su voz. «Temo que la providencia que hemos visto se oscurezca en medio de otra tragedia». José se detuvo, su mirada fija en el horizonte. «La tormenta no es un signo de mal, es un recordatorio de que la fe se prueba en las tempestades. Recordad que, aunque los cielos se oscurezcan, Dios no nos abandonará en esta senda», afirmó con firmeza. «Los sufrimientos que hemos soportado nos han preparado para ser instrumentos de su gloria». Las nubes se aglomeraban, pero el grupo continuó, su andar reflexivo, cuando de repente un destello de luz iluminó el cielo. Una claridad momentánea que, por un breve instante, pareció revelar el camino que debían seguir, como una señal divina manifestando que su viaje estaba alineado con el propósito soberano. A medida que cruzaban las fronteras de Egipto, los temores de los hermanos empezaron a disiparse, pero continuaban sintiendo un peso en sus corazones. ¿Y si su padre no aceptaba la verdad? ¿Y si la reconciliación anhelada no se materializaba en la forma que esperaban? Estando cerca de su hogar, Judá se adelantó y dijo: «Hermanos, cuando llegue el momento de hablar con nuestro padre, debemos transmitirle con amor y sinceridad las maravillas que hemos presenciado. Que no solo hablemos de la provisión, sino también del perdón que hemos recibido». El eco de su voz resonó en el aire, un eco de esperanza moviéndose a través de los corazones cansados. La conversación fluyó entre ellos, llena de anhelos por un futuro renovado, y así, la familia se reunió en Canaán. Jacob, con sus ojos cansados y su corazón atormentado por la pérdida, se encontró frente a sus hijos, quienes traían la noticia de que su hermano había sobrevivido y prosperado. «Vivid y servid con alegría. Vivid y servid con gratitud. Dios ha obrado con poder», clamó José, quien, ya de regreso, era el gobernante que una vez había soñado liderar, pero antes de que el suspenso pudiera aliviar los corazones, una voz suave y profunda resonó desde lo alto, un recordatorio de la eternidad que esperaba a todos. Esta, la familia de Israel, seleccionada para hacer luz a las naciones, será marcada por el sacrificio, pero en la redención, el nombre de mi pueblo será glorificado. Así, mientras se abrazaban, los ecos de un futuro más allá de su comprensión surcaban los cielos. En su reconciliación, una historia mayor comenzaba a entrelazarse, la historia de un pueblo que a través de la prueba, revelará la gloria de un Dios que busca la restauración de toda la humanidad. ¿Qué más revelará el Altísimo en su plan soberano?
Las estrellas titilaban sobre Canaán como testigos silenciosos de una historia que apenas comenzaba a desenrollarse. Los corazones de los hermanos estaban llenos de alegría tras el cálido reencuentro con su padre, Jacob. Sin embargo, una inquietud persistía en el aire. José, con sus ojos llenos de una mezcla de amor y preocupación, sabía que debía preparar a su padre para la revelación que podría cambiar el curso de sus vidas. Padre, comenzó José suavemente, la bondad de Dios nos ha traído aquí, pero hay algo más que debo compartir contigo. Jacob, su corazón latiendo con fuerza, sintió que el aire se tornaba denso. ¿Qué es, hijo? ¿Acaso es acerca de mi amado Benjamín? José respiró hondo, la revelación de la verdad que había ocultado por tanto tiempo estaba a punto de desbordarse. Mi hermano, el hijo de Raquel, está aquí conmigo. Él también ha progresado en esta tierra de Egipto. El rostro de Jacob palideció al considerar la posibilidad de que su otro hijo esté en peligro. ¿Benjamín? Nada me ha sido dicho sobre él. Aún tengo miedo de perder a más de mis hijos. Su voz temblaba ante el suceso amargo que lo había perseguido. Padre, ven, dijo José, guiando a Jacob hacia el palacio. El tiempo de la oscuridad ha pasado, y el tiempo de revelación ha llegado. Mientras caminaban, una nube de introspección cubría a Jacob. Volvió a recordar cómo había llorado por la desaparición de José y la angustia que había sentido por la vida de Benjamín. ¿Qué haremos en la presencia de este rey? ¿Acaso somos como aves enjauladas al volver al lugar de nuestro dolor? Al escuchar a su padre, José sintió el peso del temor que lo oprimía. Lo que parece un enredo de sufrimiento está tejido en el plan de Dios, mi padre. Recuerda la bendición que recibimos acerca de ser una gran nación. Cada dolor ha sido parte del moldeado de nuestro destino. Las palabras de José parecían encender un fuego en el corazón de su padre. Era verdad, todos los sufrimientos y tragedias estaban entrelazados y, a través de esa luz, la promesa de una resolución comenzaba a emerger. Una vez que llegaron al palacio, José hizo señales y, al instante, Benjamín apareció. Su figura, radiante y joven, iluminó el camino hacia el futuro, mientras Jacob lo miraba atónito, radiante de amor. ¿Es este tu hijo?, preguntó José, sonriendo. La respuesta fue un abrazo. Jacob no pudo contener las lágrimas al encontrar a Benjamín nuevamente. «Oh, padre, he esperado este día. Dios ha sido bueno y fiel», exclamó él, mientras el abrazo se transformaba en un símbolo de la restauración que había estado latente por años. Sin embargo, en el fondo de su alma, Jacob recordaba la advertencia del Altísimo. «No olvides quién tiene el control», susurró al viento, dándose cuenta de que la tormenta de su vida había llevado a este momento glorioso. Justo cuando la alegría llenaba sus corazones, el silencio de la habitación fue interrumpido por un eco retumbante que resonó en el aire. Era una voz aún más potente que la anterior, que hablaba desde el fondo de la eternidad. «Este pueblo será llamado a grandes propósitos, pero no sin el costo de la prueba». Los rostros de los presentes palidecieron al escuchar aquella proclamación, como si las alas del destino se desplegaran sobre ellos. «Con este sacrificio, el tejido de mi plan se acerca al cumplimiento. A través de vosotros, bendeciré a las naciones», resonó la voz, dejando un aire de misterio en el ambiente. Así, mientras se abrazaban y compartían historias, lo que comenzó como una travesía de dolor y separación se convertía en la antesala de un nuevo amanecer. Jacob, José y Benjamín se encontraron en el fulgor de la promesa que solo el Altísimo podía entrever. Pero ahora, en su corazón, se preguntaban, ¿cuál sería el costo de la gloria de Dios para su pueblo? La revelación estaba por venir, y la historia apenas comenzaba a desvelar su magnificencia. La unción del pueblo de Israel sería confirmada a través de lo que estaba por suceder. ¿Qué lecciones extraerían de su sufrimiento en la inminente transformación divina? La respuesta aguardaba, oculta en el misterio del plan soberano de Dios. La espera había terminado. La casa de Jacob se llenó de un júbilo que resonaba como un canto de alegría entre los corazones atribulados de sus hijos. José, junto a su hermano Benjamín, compartió momentos colmados de amor y reconciliación que tejieron una red de esperanza en medio de las sombras del pasado. «Padre», dijo José, con voz llena de ternura,
ha llegado el momento de que toda nuestra familia se reúna y crezca juntos en esta tierra que el Señor nos ha dado. Jacob, sintiendo el calor de su familia unida, presenció cómo el pasado se comenzaba a desvanecer en el brillo de un futuro prometedor. Sin embargo, la sabiduría del anciano caudillo no pasaba desapercibida. Los tiempos son inciertos, advirtió Jacob, con el ceño fruncido. La prueba que hemos atravesado nos ha debilitado, y debemos permanecer unidos ante cualquier adversidad. José, reconociendo la preocupación de su padre, se inclinó hacia él y exclamó: «No temas, padre. El mismo Dios que me llevó a Egipto me ha hecho regresar a ti. Este es un nuevo capítulo, y nos fortaleceremos ante cualquier tormenta». En su corazón, sabía que su familia, marcada por el sufrimiento, también era testigo de la fidelidad divina. Fue entonces cuando se gestó la grandeza del plan divino. José, ahora como gobernador de Egipto, preparó un banquete para la futura reunión de toda su familia. Con los corazones llenos de expectativa, los hijos de Jacob se dirigieron hacia el palacio. Cuando entraron, una variedad de colores y sabores deslumbró sus sentidos, y el ambiente irradiaba una atmósfera de bienvenida que parecía celebrar el inminente reencuentro. El momento llegó, y al entrar Jacob al gran salón, su corazón se llenó de alegría y, a la vez, de temor. A su alrededor, una multitud de servidores y dignatarios observaban la escena, pero solo a José y Benjamín pudo ver. El abrazo entre padre e hijo fue el clamor de la redención y la restauración. «La vida me ha traído de vuelta lo que creí perdido, hijo mío», sollozaba Jacob, abrazando a José fuerte como para nunca dejarlo ir. «Padre, todo lo que he sufrido ha sido parte del plan de Dios. Me envió antes que ustedes para asegurarnos la vida. Ahora, la familia de Israel será preservada en tiempos de hambre», reveló José, entre lágrimas y risas desbordantes. La emoción de aquel momento fue como una corriente de vida que cruzó por el alma de todos los presentes, pero aún dentro del resplandor de la alegría, las preguntas sobre el futuro seguían resonando en las mentes y corazones de los reunidos. «¿Qué haremos de ahora en adelante?», preguntó Judá, con la mirada fija en José. «La tierra de Canaán nos ha visto sufrir y anhelar por tiempo, pero aquí, en Egipto, hay un propósito que no podemos ignorar». José, con su mirada fulgurante, respondió: «Debemos establecer un hogar aquí mismo. Dios nos ha traído a una tierra donde nuestros sueños se pueden transformar en realidad. Juntos, formaremos una nación que dará luz al mundo». Ciertamente, la historia de Israel no solo estaba impregnada de traición, sino también de un nuevo llamado a la esperanza. Así, bajo la luz de las estrellas que adornaban el cielo nocturno, se alzaron promesas hechas de fe. Cada hijo de Jacob, uno por uno, encontró su lugar en la nueva narrativa que se tejía. Se diría que el amor de Dios había soplado una nueva vida a través de los rostros de su pueblo, y mientras compartían el banquete, risas y voces se entrelazaban como melodías de un himno divino. Pero aún había más que descubrir. «Hay un mensaje que debería ser compartido», afirmó José, «es el mensaje de la redención que está arraigado en el corazón de nuestras pruebas. La historia de nuestra familia será historia para las naciones. Así como la fe nos unió, la misericordia de Dios preservará nuestros caminos». Los días se convirtieron en semanas, y la familia de Jacob comenzó a asentarse en Egipto, floreciendo bajo la providencia divina. Un nuevo pueblo empezó a formarse, y las sombras del pasado se despejaron al surcar los días con la luz del perdón y la esperanza. Así, el hilo de la redención se tejió de tal manera que cada evento del pasado refrendó la verdad de que Dios nunca abandona a su pueblo. La historia de José y la familia de Jacob se convertirían en leyendas en las generaciones futuras. Un legado de amor, sacrificio y redención que resonaría en el corazón de Israel por siglos. El eco de su travesía era una serie de eventos sagrados que reflejaban la fidelidad de Dios, un recordatorio eterno de que, a pesar de las tribulaciones, el Altísimo es el arquitecto de la restauración. Y al mirar hacia el horizonte, sabían que el viaje, aunque lleno de desafíos, continuaba, llevando consigo el pacto divino que siempre los guiaría. El futuro esperanzador finalmente se desplegaba ante ellos, un regalo de gloria que solo Dios podía haber tejido a partir del dolor y el sufrimiento. Así, la historia de la familia de Jacob concluyó no solo en la reconciliación, sino en el poderoso cumplimiento de la promesa divina: «y seréis un pueblo grande».
La travesía hacia la libertad espiritual y la restauración había comenzado, mientras los ecos de la providencia de Dios resonaban en su andar hacia el futuro. No olvides que lo que Dios ha comenzado, jamás lo abandonará. Te invitamos a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que están en camino. Deja un like ahora para apoyar el algoritmo y asegurar que estas historias lleguen a más corazones. Comenta tus reflexiones sobre este emocionante final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ser inspirados por esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta misión de fe. No esperes ni un segundo más.